Imaginemos por un momento caminar por una gran sala, rodeados de objetos que han sobrevivido siglos. Piezas que hablan de culturas antiguas, de descubrimientos y de sueños humanos. Ese lugar es el museo. Un puente entre el pasado y el presente, entre la memoria y la imaginación. Soy Silvia Cotera. Bienvenidos a Laberinto Creativo. Según el Consejo Internacional de Museos, un museo es una institución permanente sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo. Conserva, investiga, exhibe el patrimonio material e inmaterial de la humanidad. Pero, ¿cómo nació esta idea? ¿De dónde viene este espacio que aún nos parece tan cotidiano? La historia de los museos empieza mucho antes de que existiera la palabra museo. En la antigua Mesopotamia, hace unos 2500 años, la princesa babilónica Enkidu-Nana organizó una colección de objetos históricos con etiquetas, algo muy similar a las vitrinas modernas. En Egipto, los templos guardaban reliquias sagradas y objetos rituales. En Grecia, en el Museidón, era un lugar dedicado a las musas, diosas de las artes y la ciencia. El más famoso fue el de Alejandría, ligado a su gran biblioteca, un centro de conocimiento sin precedentes. Funcionó más como centro de investigación que como sala de exposición. En Roma, eran exhibidos los tesoros obtenidos de las guerras. En foros, en templos, el acceso era restringido, ¿sí? Imagínense a una Roma imperial que conquistó el mundo, un gran imperio, todos los tesoros de donde conquistaba las diferentes culturas, hasta la persa, ¿sí? Pero la función de esos tesoros era devocional o de prestigio, no educativa. Durante la Edad Media, la Iglesia y la nobleza se convirtieron en sus guardianes, en los guardianes de ese patrimonio de la expresión del hombre. Las iglesias conservaban reliquias sagradas y las cortes acumulaban tesoros como símbolos de poder. El objeto era un símbolo de poder y era un símbolo de estatus, ¿sí? De estatus social. No todos lo tenían. En esos tiempos, las colecciones eran exclusivas. Solo sacerdotes, reyes o estudiosos podían acceder a ellas. No era para el público general, ni sobre todo para los siervos o el pueblo en general. Era un privilegio ver todos estos objetos, ¿no? Entonces no era accesible a ellos. A la llegada del Renacimiento, que marca la época histórica moderna del hombre, marcó la curiosidad del hombre por viajar e investigar la naturaleza, por lo cual nacieron los coleccionistas y surgieron las cámaras de maravillas. ¿Cómo surgen estos coleccionistas? Pues eran personas que a partir del Renacimiento, que fue una fusión o un enlace entre la religión y la ciencia, tenían curiosidad y empezaron a investigar la naturaleza, las hormigas, las aves, pero también empezaron a investigar los sitios, ¿sí?, donde viajaban
Entonces empezaron a coleccionar esos elementos, objetos que para ellos tenían un significado muy personal. Después, grandes salas exhibían estos objetos. Eran habitaciones repletas de objetos raros, fósiles, instrumentos científicos, obras de arte, animales disecados. Pequeñas cápsulas del mundo que estaban recorriendo. Eran colecciones privadas, pero marcaron el inicio de una nueva forma de mirar y clasificar el conocimiento. En los grandes castillos había cámaras de maravillas, solo para exhibición y disfrute personal de sus dueños. Pero también había una costumbre. Cuando los dueños se iban de viaje, los sirvientes cobraban una módica cantidad a los viajeros para que pudieran ver estas grandes colecciones. Tenías que tener grandes relaciones conocidos entre la servidumbre para poder así acceder a ellas y disfrutarlas. Así que también tenían su poder. Siendo solamente un sirviente o trabajador de campo, tú podías entrar, ¿sí? El gran cambio vino o llegó en el siglo XVIII, en plena Ilustración. La idea de que el conocimiento debía ser público impulsó la apertura de coleccionistas reales y colecciones reales para toda la sociedad. Una de las más famosas galerías fue la de los Uffizi, de la gran colección de los Medici, una de las familias más ricas y famosas del Renacimiento. Su apertura al público fue en 1765, siglo XVIII. Será la primera prefiguración de lo que será el museo moderno. La contemplación y la educación salen de los palacios. En 1753, el British Museum abrió sus puertas en Londres y en 1793 el Museo del Louvre se transformó en un museo público tras la Revolución Francesa. El museo moderno nacía como un espacio de educación y ciudadanía. En el siglo XIX, los museos se multiplicaron y especializaron. Los estados utilizaron al museo para construir una identidad. Nacen los museos de historia natural, de arqueología, de arte, etnografía. Se consolidan las disciplinas de arqueología, ciencia, antropología y geología. Se desarrollan diferentes tipologías de museos. Museo de Bellas Artes, museos históricos, naturales, etnográficos y museos de tecnología. En el siglo XIX también traerá su repercusión por las guerras. Hereda colecciones provenientes de expediciones imperiales y contextos coloniales. Piezas que viajan, otras se extraen. La discusión contemporánea sobre la restitución y repatriación de las colecciones y en el arte tendrá aquí su origen. Una de las anécdotas históricas cuentan, y de las grandes anécdotas y cómo se forman también los chismes en la historia, claro está, ¿no? El Museo del Louvre en el siglo XIX recibió varias piezas de Egipto. No fueron exactamente donadas. El explorador francés Vivant Denon viajó con el ejército de Napoleón. Adquirió obeliscos, momias, estelas que fueron enviados a Francia como botín. Esta práctica fue común en muchos museos europeos. Varios de ellos tienen grandes colecciones provenientes de saqueos coloniales. Otra de las grandes curiosidades, ¿no?, dentro de la historia sucedió en el año de 1912. El Museo de Berlín adquirió el busto de Nefertiti, una de las grandes piezas más icónicas del mundo. Décadas después,
surgió un rumor de que la exhibida era una copia y el original estaba guardado para evitar su deterioro. Hasta hoy, la autenticidad sigue siendo un objeto de debate y de teorías conspirativas. Continuando con nuestro conocimiento de los museos, en el siglo XX, cuando llegamos a él, se desarrolla dos ciencias, que es la museología y la museografía, y nacen nuevas narrativas a los espacios del museo. Abandonan las salas museográficas como almacenes y contenedores de objetos y reliquias famosas, ¿sí?, de exhibición, y se piensa como medio de comunicación, guiones curatoriales, diseño expositivo, educación formal, educación no formal, mediación y públicos. Surgen departamentos educativos, programas para escuelas, museos públicos, con necesidades específicas para cada uno de los contextos de cada pueblo. Los museos comienzan a interactuar más con el público, incorporando exposiciones temporales, guías educativas y recursos audiovisuales. Desde los años de 1960 a 1980 entra un personaje que es George Henry Riviere y Varine. Impulsan la nueva museología. El museo se entiende como proceso social anclado en un trinomio: territorio, patrimonio y comunidad. Nacen los ecomuseos, definidos como un espejo en el que una población se reconoce su identidad, ¿sí?, su origen, y gestiona su herencia con participación activa. A finales del siglo XX se desarrolla una diversificación de tipos de museos: museos de ciencias interactivas, museos comunitarios. El museo deviene a centro cultural, dando grandes conciertos, cine, talleres, bibliotecas y laboratorios. Basándonos un poquito en la historia de América Latina, se fundaron instituciones como el Museo Nacional de Colombia en 1825, el Museo Nacional de Brasil en 1822 y el Museo Nacional de México. Nuestro museo son los antecedentes del actual Museo Nacional de Antropología. La arquitectura de los museos se volvió monumental, pensada para impresionar y para educar, atraer a los públicos, a esa gran masa social. El museo es para el pueblo. Nacieron nuevos formatos: museos interactivos, de ciencia, comunitarios. La UNESCO y el ICOM, organizaciones internacionales, establecieron estándares para su funcionamiento. Hoy, en pleno siglo XXI, los museos no solo están en edificios. La digitalización y la realidad virtual han dado vida a museos virtuales accesibles desde cualquier lugar del mundo. Los museos actuales buscan ser inclusivos, sostenibles y participativos, representando la diversidad cultural y cuestionando las narrativas tradicionales iniciadas como book, arts y cultura. Permiten recorrer colecciones enteras sin salir de casa. En 2 milenios, los museos han pasado de ser tesoros ocultos para unos pocos a convertirse en espacios públicos que nos pertenecen a todos. Como dice el Consejo Internacional de Museos, los museos son los guardianes de la memoria, pero también los constructores de las historias que elegimos contar. Y quizás, en el fondo, esa es su verdadera magia. No solo conservar objetos, conservan las huellas de quienes hemos sido, las pistas de quienes podemos llegar a ser.
¿Qué historias faltan por entrar a nuestros museos? Yo soy Silvia Cotera. Nos vemos en nuestro próximo programa de Laberinto Creativo.